nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, cada domingo nuestro Señor, por su Santa Iglesia, nos manda de reunirnos en la iglesia para asistir al santo sacrificio y para también instruirnos de nuestros deberes cristianos, de nuestro comportamiento cristiano, para vivir humanamente y cristianamente y no como seres perdidos. Hay gente que ya no sabe por qué cada domingo ir a misa. Y bien, no olvidemos nuestro Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, se encarnó, se hizo hombre para venir salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Y bien, de la desgracia por excelencia, que es el pecado. Y lo que da poder al demonio es el pecado, destruir el pecado. Por eso el Hijo de Dios vino a este mundo a hacerse hombre, nacer en el pesebre de Belén y dar su vida en la cruz el Viernes Santo por nosotros. Nuestro Señor en su pasión veía y conocía a cada uno de nosotros, dio su vida para salvarnos, redimirnos, rescatarnos. Pero esa salvación globalmente merecida el Viernes Santo se aplica a cada uno de nosotros en los santos sacramentos y especialmente el sacramento por excelencia, la Santa Misa. Por eso, pesebre, calvario, altar son inseparables. ¿Para qué el pesebre? Para el calvario. ¿Y para qué el calvario? Para el altar. ¿Por qué? Porque es el altar donde se distribuye la salvación de Cristo en nuestras almas. No olvidemos, el mismo Cristo que nació en Belén, el pesebre de Belén, y murió en la cruz el Viernes Santo, está presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad sobre el altar y hace presente este mismo sacrificio del Viernes Santo con la misma eficacia en nuestro provecho. Con otras palabras, ganó la salvación globalmente el Viernes Santo y la hace nuestra, la derrama sobre nosotros, la pone a nuestra disposición en la Santa Misa cada día y especialmente los domingos. Por eso es importante valorizar la misa, conocer la misa, asistir a la Santa Misa. Cuando ustedes asisten a la misa es como estuviera presente el Viernes Santo delante de la cruz de Cristo, con la Virgencita, la Magdalena y San Juan. En la misa, Cristo reza con nosotros y por nosotros. Ofrece su sangre por nosotros, nos rocía con su sangre. Aunque uno, por desgracia, a veces no pueda comulgar, bien debe asistir a misa, clamar al Señor. Después del credo, en la misa, el Padre toma la hostia, mira la cruz y hace la oración que sigue, lo que llamamos el ofertorio. Recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia. Hostia significa víctima del sacrificio. Los corderos que sacrificaban en Jerusalén eran hostias, víctimas del sacrificio. Viene del griego, viene del latín. Recibe esta inmaculada hostia. ¿Y quién es esta hostia? Es Cristo mismo. Que te ofrezca a ti, Dios mío, mi verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias y también necesidades mías del sacerdote, y de todos y cada uno de los presentes que asisten, y de todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que a mí y a ellos sirva para salvación eterna. No es poco. En la misa Cristo reza con nosotros y por nosotros. Es el mismo sacrificio y es el mismo sacerdote que lo ofrece. Por eso el sacerdote principal de la misa es Cristo mismo, que utiliza su ministro, su servidor, eso significa ministro, su instrumento para la consagración. Por eso el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, no es el cuerpo de Cristo. Es Cristo que habla por la boca del sacerdote en ese momento. Es el cáliz de mi sangre, derramada por ustedes y por muchos, en remisión de los pecados. Hagan esto en memoria mía y acuérdense que yo di mi vida en el Calvario por ustedes, pero lo aplico a ustedes aquí en ese momento en la Santa Misa. Entonces el domingo no es cualquier día, es día del Señor, es día del sacrificio, es día de la renovación espiritual,
es día también de descanso del cuerpo, también de enriquecimiento del alma. Y dije también, hay otra razón, además del hacer sacrificio y también de alimentarse del manjar divino que nos preserva del pecado, es la instrucción, la formación cristiana, disipar las tinieblas de la ignorancia. Porque cuando uno es ignorante de las cosas de Dios, es como un ciego. Una persona que maneja en una montaña con muchas curvas muy peligrosas y muchísima neblina, no ve, fácilmente puede caer y accidentarse y morir en un barranco. La iglesia tomó de la sinagoga la primera parte de la misa, que es la instrucción cristiana de los fieles. Mire lo que nos dice hoy San Pablo en su carta a los romanos, que cuántos consejos extraordinarios nos da. Hermanos, no os tengáis por sabios, no crean que son sabios, el sabio por excelencia es Dios, la sabiduría suprema es Dios. Nosotros un poquito tenemos, pero no creemos sabios según el mundo. Con otras palabras, no vivan según la ideología del mundo, vivan según el precepto de Cristo, el evangelio de Cristo, la enseñanza de Cristo, que es luz. No volvéis a nadie mal por mal, no volvéis a nadie mal por mal. El ojo por ojo, diente por diente ya se acabó. Nuestro Señor lo abrogó en el sermón de las montañas. Os fue dicho ojo por ojo, diente por diente, y os digo, amen a sus enemigos, recen por los que os persiguen, hagan bien a los que les hacen mal. No volvéis a nadie mal por mal. Antes procurad obrar bien, no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Entonces el cristiano no solamente no practica la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, sino procura obrar bien. Y debe obrar bien frente a Dios, porque Dios lo exige. También debe obrar bien ante los hombres, para edificarlos, para ayudarlos en cierto modo, que acercan a Cristo. Por ejemplo, el tráfico. Usted no tiene que excitarte como un loco. Y sobre todo si tienes un rosario colgado, un calcomanía de la Virgen ahí en tu carro, y te comportas como un loco, escandaliza a la gente. Harás blasfemar que esta pobre gente que ha visto con tu rosario, ¿y este qué? Obremos bien, queridos hermanos, frente a todos. Procurad obrar el bien no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Y si es posible, cuanto esté de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. Queridos hermanos, la ciudad ya es paganizada en parte. Incluso los mismos cristianos, por gracia, debido a su ignorancia, no práctica religiosa, bien, son bautizados, no evangelizados, viven como paganos. Sus modelos son los que ven, han visto, escuchado con sus malditas series, etcétera, etcétera. No actúan como cristianos. Ni en el comer, ni en el beber, ni en el vestir, ni en el manejar, ni en el trabajar, ni en el hablar, ni en el conversar. Estamos intoxicados. De un cierto modo, sí, tenemos que reconocer, hemos perdido la batalla cultural. La cultura cristiana ya no es vigente. Entonces nosotros que todavía, gracias a Dios, tenemos este don de la fe y practicamos nuestra fe, tenemos que hacer lo que nos dice Dios mismo por la boca del apóstol San Pablo. No volváis a nadie mal por mal, antes procurad obrar bien, no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Si es posible, cuanto esté de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. Y no solamente con los familiares. Con los familiares tenemos que tener esta paz, aunque cedamos un poco de nuestros derechos que hacemos. No podemos faltar a la caridad, faltar a la justicia en nombre de nuestros derechos. Somos cristianos.
Después dice, no os venguéis, amados míos, no venganza. Ojo por ojo, diente por diente, no es cristiano. Claro, hay una cierta defensa personal, pero con honor y valentía y no bajeza. No vengarse a lo humano, a lo pagano, ¿no? Hay una venganza cristiana, entre comillas, venganza cristiana. ¿Cuál es? Hacer bien al que nos hizo mal. Sí, aquí lo dice. No os venguéis, amados míos, mas dad lugar a que pase la ira, porque escrito está, a mí me pertenece la venganza, dice el Señor, yo haré justicia. El auténtico juez, el juez infalible, es Dios. Dios juzgará a cada quien según sus obras. San Pablo dice a los Corintios, todos debemos comparecer delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestra vida, de nuestro comportamiento. Entonces habrá juicio hecho por justo juez. Pongamos nuestra causa en la mano del Señor. Después nos habla algo importante acerca de la ira. No os venguéis, amados míos, mas dad lugar a que pase la ira. A que pase la ira. Queridos hermanos, la ira es una pasión normal. Uno siente indignación cuando pasa algo, pero tenemos que controlarla. Cuando sentimos el enojo, la ira, no debemos perder el control. Porque cuando uno está en una ira grande, profunda, es como manejar en la neblina, va a ser accidente. Los mismos paganos, sabios, según la sabiduría natural que Dios ha dado, me decían, cuando estás enojado, bien, cállate, cuente hasta 20, no tome decisiones. El mismo Santo Ignacio en sus ejercicios dice, cuando usted está desanimado, triste, desolado, bien, no haga cambios en tu vida, en tu decisión. Quede firme en los propósitos anteriores antes del problema. ¿Por qué? Porque en el momento de la depresión, entre comillas, del enojo, de la turbación, si uno toma decisiones, dice, las toma bajo el flujo del demonio, no de Dios, y uno se arrepiente. Quizás en su vida han hecho cosas, dicho cosas, se han comportado de manera del cual se arrepienten ahora. ¿Por qué? Porque estaban en ira en ese momento. Entonces aquí San Pablo dice, no os venguéis, amados míos, mas dad lugar a que pase la ira, porque escrito está, a mí me pertenece la venganza, dice el Señor, y yo haré justicia. El que está en la ira total es un pequeño loco. Entonces les aconsejo, por favor, donde quiera que estén, en su trabajo, en su familia, en el tráfico, donde quiera que estén, cuando la ira los ataca, bien, cállate, no digan nada, reza un Padre Nuestro en silencio, diga, Kyrie eleison, Señor, dame paciencia, morder su lengua antes que decir. ¿Por qué? Porque cuando uno habla enojado, es como disparar un balazo, disparar una flecha. Ay, sí, disculpe, pero duele sacarlo. ¿Para qué disparar? No dispares mejor. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ahí la venganza cristiana, entre comillas. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque si esto haces, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Los santos dicen aquí, estos carbones son el carbón de la caridad. También dicen que esto, si usted le da de comer y beber, le hace el bien y no el mal, bien usted es un instrumento de Dios para procurar su conversión, su arrepentimiento y ayudarlo a cambiar y no hundirse en sus maldades.
Por lo tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque si esto haces, carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza. Queridos hermanos, cada vez que hicimos bien a una persona, aunque nos hizo daño, realmente le muerde la conciencia. Le damos el ejemplo. Se dice que en un país musulmán había un cristiano, un musulmán le dio una bofetada de menosprecio y el otro dio la otra mejilla. Y dijo, pero ¿y por qué haces esto así? Nosotros es la venganza, dije, nosotros el contrario. Cristo lo dijo. Y bien, ese hombre empezó a rascar el Evangelio, conocer más el Evangelio, me pidió el bautismo después. Esto es lo que dice aquí San Pablo. Y finalmente dice, no te dejes vencer del mal, sino vence el mal con el bien. La conclusión dice, no te dejes vencer del mal, sino vence al mal con el bien. Esto es lo cristiano. No dejarse vencer del mal, de la ira, de la envidia, de cualquier sentimiento que no es cristiano. Vence el mal con el bien. Totalmente contrario a la ley del talión del Antiguo Testamento. Entonces dijimos, dejar pasar la ira. La ira es una pequeña locura. Que la sintamos es normal. Es normal, ¿por qué? Porque somos seres humanos y nos indignamos como algo mal. Pero tenemos que dominarla. Dominarla. Y practicar la paciencia. Aquí unos consejos de San Juan Bosco acerca de la paciencia, que es contrario de la ira. Con paciencia disminuirás el número de tus enemigos y aumentarás el de tus amigos, haciéndolos también amigos de Jesucristo. Es decir, con la dulzura, la amabilidad, que paciencia, que es contrario de la ira. Con la paciencia disminuirás el número de tus enemigos, y tenemos interés a no tener enemigos, y aumentarás el de tus amigos, pero algo más, haciéndolos amigos de Jesucristo. Sin paciencia nunca podremos llegar a ser santos. Paciencia significa pasión significa sufrimiento en latín. Tú como padre, madre, jefe de familia, tú como padre, madre, debes ser modelo de paciencia con los demás que están bajo tu cuidado. Una hora de paciencia vale más que un día de ayuno. La fuerza del cristiano consiste en la paciencia y en el perdón. Hay que tener paciencia, hay que tener la paciencia como compañera inseparable. Todo lo contrario de vencer de la ira, ¿no? Cuando uno se impacienta, no se obtiene que la obra se realice, y mucho menos si corregimos con cólera. Si usted con gritería, con insulto, con menosprecio quiere mejorar, no solamente no logras nada, sino ni siquiera ayudas. La paciencia está absolutamente necesaria para vencer al mundo y asegurar victoria para ganar el paraíso. Y finalmente, lo que santifica no es el sufrimiento, sino la paciencia. El sufrimiento cristiano con paciencia es santificador, purificador. Entonces, queridos hermanos, en resumen, no volvamos a nadie mal por mal, antes procuremos obrar el bien no solo delante de Dios, sino también delante de los demás, donde quiera que estemos. Y si posible, cuanto sea de nuestra parte, vivamos en paz con todos los hombres, los vecinos, los amigos, los del tráfico, los colegas de trabajo. No debemos vengarnos,
ni dar lugar a la ira, sino que pase la ira. El juez y el vengador es Dios. Y finalmente hagamos bien a nuestros enemigos y no debemos dejarnos vencer del mal, sino vencer el mal con el bien. Hoy la sociedad está dividida, la sociedad está perdida, la sociedad está paganizada, todos contra todos, el odio, el rencor, la calumnia, la mentira, la injusticia de las palabras. No, esto no es cristiano. Esto es revolucionario, ateo. Estos sofistas, malhechores, gente superficial, corrupta, injusta, mentirosa, calumniosa, sin ningún honor, sin ningún sentido de la justicia, disque filósofos falsos del siglo XVIII han intoxicado a la sociedad, han provocado después lo que llamamos la revolución que se empezó en Francia, desde el mundo entero, y el mundo actual es fruto de ellos. Eso no es cristiano. Han dividido los pueblos, las personas, cuestión todo opinión y sin ninguna misericordia, sin ninguna caridad, ni justicia. Entonces nosotros, que hermanos, somos cristianos. No te dejes vencer del mal, sino vence el mal con el bien, haciendo todo por amor a Cristo nuestro Señor, incluso por nuestros propios adversarios ideológicos o enemigos reales. Y bien, recemos por ellos, pidamos por ellos, demos el buen ejemplo. Claro, debemos defendernos de sus fechorías, porque esta gente no tiene piedad debido a su paganismo, su ateísmo, sus materialidades totalmente falsas, pero nosotros a la vez prudencia, fortaleza, y a la vez dar el ejemplo. Y no olvidemos, como dice San Pablo en su carta a Timoteo, dice: pido oraciones, peticiones, súplicas por todos los hombres y especialmente por los que nos dirigen, por los dirigentes, por reyes, emperadores, presidentes, para que tengamos tiempo tranquilo. Esto de chismear, de criticar, de lanzar veneno, etc., no sirve para nada. La oración sí sirve, el ayuno sí sirve, la caridad sí sirve. Y hagamos contrapeso con nuestras oraciones y penitencias para que Dios tenga piedad de nosotros y de los que nos dirigen, sea en la iglesia o sea en el Estado. Eso también es importante. La gente piensa que con su hiel y vinagre de palabras amargas, etcétera, nada soluciona, intoxica. Sigue el movimiento revolucionario anticristiano y masónico. El cristiano, con la oración, con la penitencia, con la shot, hace contrapeso. Pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis. No olvidemos, si hubiera habido 10 justos en Sodoma y Gomorra, el fuego no hubiera bajado. Seamos de esos justos, de estos cristianos, ciudadanos, modelos, justos, santos, penitentes, dando el ejemplo, teniendo sentido, como dice aquí San Pablo, vencer el mal con el bien y no ponerse al nivel de los que ya no tienen fe, por desgracia. Entonces avivamos nuestra fe, avivamos nuestra esperanza. Dios tiene la última palabra, aunque no parezca a veces. Después del Viernes Santo hay el Domingo de Pascua, ¿no? Pero el Viernes Santo era doloroso, no se veía nada. El Viernes Santo, Dios mío, pobre gente, ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? Como los discípulos de Emaús, pensábamos que era el Cristo, pero ya fue sepultado hace 3 días. Pero vino el Domingo de Pascua y empezó la más grande de las transformaciones humanas de la humanidad, la división del Evangelio. Y hoy, por desgracia, hay muchos cristianos, no digo los paganizados, ya estos son perdidos, pero muchos cristianos ni tienen idea de lo que significa ser cristiano. Entonces, tratemos de profundizar, que hermanos, nuestro conocimiento de la fe, lean y vuelvan a leer el Evangelio, especialmente el Nuevo Testamento. No olvidemos, estamos en el Nuevo Testamento, no el Antiguo, somos cristianos. Tratemos de meditar esas palabras que Dios mismo nos ha mandado mediante los apóstoles. Leamos también la síntesis de la fe, del culto de la moral cristiana, que es el catecismo, y meditemos estas palabras muy, muy importantes que vienen del cielo, dije, de las cartas de los apóstoles, especialmente del Nuevo Testamento, y también algo que puede ayudarnos mucho
es el Evangelio vivido, puesto en aplicación en la vida real de hombres, mujeres, niños, ancianos, sacerdotes, fieles, casados, solteros, que es la vida de los santos. Los santos son nuestros campeones. Los santos son nuestros modelos. Los santos son los que realmente practicaron el Evangelio. No dudo por esa razón afirmar que la vida de los santos es el Evangelio puesto en aplicación, en práctica, en la vida humana. En la vida humana. Cuando leemos la vida de esos santos y santas, realmente uno queda asombrado y nos da vergüenza incluso. Cuando vemos todo lo que ellos hicieron, sufrieron y comparamos con lo que somos nosotros, gracias a Dios, Dios realmente nos carga con una carga muy, muy ligera el día de hoy. Entonces pidamos al Señor esta sabiduría cristiana y tratemos de alimentar nuestra mente.